Buenas tardes, me presento. Soy el estudiante Sur Alejandro Pérez Molina, perteneciente a la licenciatura de Derecho, asimismo como de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Tacalco. Ahora bien, también con agradecimiento, haciendo referencia al licenciado Gilberto Pineda Martínez, quien por esta causa es el motivo de dicho tema que nos ocupan el día de hoy. El tema que veremos a continuación es una de las etapas finales en cuanto al sistema penal aquí en México. Por ello, este videoclip consiste en una audiencia de juicio oral, que es entre prácticamente las culminaciones que se dan dentro de este sistema de justicia. Y bueno, una vez que el juez que preside en el tribunal de enjuiciamiento ha verificado que se encuentran dadas las condiciones, es decir, están de cierta manera bien las condiciones que se presentan para dar apertura, o más bien para la apertura del debate, declarará abierto el mismo. Posteriormente, concederá el uso de la palabra al Ministerio Público para que exprese sus alegatos de apertura. Ejemplo. En este caso sería la narración de los hechos de Juan Carlos. En este caso tenemos el delito de feminicidio en contra de Abril Cecilia Pérez Agaón por su ex esposo Juan Carlos García. Enseguida su caso, en este caso más bien el asesor jurídico de la víctima y posteriormente para ese mismo fin al defensor del acusado. En los alegatos de apertura las partes expresan su teoría del caso, manifiestan su versión de los hechos y anticipa la prueba más importante que presentarán en la audiencia de juicio oral. Entonces, en cuanto a esta etapa, para dar inicio, como bien menciona, el juez le concede la palabra a las partes para dar unos alegatos de apertura a dicha etapa. Existen varios estilos para dar ese alegato de apertura en cuanto a las partes. Muchos pueden dar inclusive un lema, supongamos, para esos amigos, pues para que, si tienes esos amigos, para que querer enemigos. Cuando llegan a haber algunos problemas entre, a lo mejor, familias, en este caso, el tema que nos ocupa en estos momentos es un tema familiar, pero que va a cierto punto a culminar en cuestiones meramente penales que son seriamente castigables por la norma. Es decir, los alegatos de apertura van a consistir en esta dicha narración de cada una de las partes. En este caso, haciendo la parte del Ministerio Público cubriendo ese papel, podemos decir que el Ministerio Público empieza de la siguiente manera. Juan Carlos García comete el delito de feminicidio en contra de Cecilia Pérez Agaón, mismo delito que se le ha vinculado, ya que existen antecedentes de que se le puede vincular inclusive de dicho delito actual por un delito que sucedió inclusive y que lo cometió él mismo meses anteriores. Para obtenerlo más en cuenta a todos, es decir, para poderlos tener un poquito más en cuanto a los hechos, narraremos lo siguiente. Juan Carlos García, 9 meses antes de su
de haber cometido el feminicidio en contra de Abril Cecilia. Él llega a su casa un 1 de enero y este sujeto toma un bate. Cabe aclarar que él se encontraba en estado de ebriedad, es decir, no se encontraba bien en cuanto a sus sentidos. Toma el bate, se dirige a la recámara de su aquel entonces esposa de Abril y la comienza a golpear, al grado de casi provocarle la muerte. Y en este caso, provocándole fracturas tanto en el cráneo, ciertos golpes fuertes con moretones, dejando rastros de moretones en el cuerpo, dado que lo golpea con un bate. Posteriormente, uno de sus hijos interviene, dado que se da cuenta y se percata de dicha situación, y defiende a su madre, a Cecilia. En esos momentos, Juan Carlos se dirige a su baño, se corta el mismo, dado las circunstancias, y empieza a publicar por las redes sociales que Cecilia está loca, que lo quiere matar. Inclusive se toma fotografías, las hace públicas. Pero quien precisamente, él fue quien realizó momentos antes el delito. Estos hechos ilícitos, de los cuales Juan Carlos fue procesado lo más pronto posible, fue judicializado y fue presentado ante las autoridades, y le dieron en este caso prisión. Ya era una persona privada de su libertad, pero solamente duró 10 meses dentro del reclusorio, ya que un juez, un magistrado también, reclasificó su delito de tentativa de homicidio, solamente lo remitió a cuestiones familiares. Entonces, esos son antecedentes mismos que nos sirven para poder hacer una vinculación con el imputado, y que dicha tentativa puso en riesgo la vida seriamente de Cecilia, y que meses después, inclusive de que sale el sujeto, Juan Carlos, del centro penitenciario, pues se encontraba Cecilia en la Ciudad de México. Cabe aclarar que ella radicaba originalmente en Monterrey, Nuevo León, pero precisamente el 25 de noviembre Cecilia se encontraba en la Ciudad de México por cuestiones de la tutela de sus hijos y el divorcio. Entonces, una vez que ella acaba de terminar de ver todos esos tipos de cuestiones meramente jurídicas, se dirige al aeropuerto para poder irse a su domicilio donde radica, que es Nuevo León. Con ella se encontraba su representante legal y su hijo. Viajaban en un carro Chevrolet rojo, y precisamente cuando se trasladaba hacia el aeropuerto, precisamente en cuanto llegan a la calle Insurgentes, esquina con Río Churubusco, Ciudad de México, 3 sujetos que viajaban en automóviles diferentes. Uno viajaba en una camioneta gris Avanza, que es quien la intercepta por la parte de atrás. Otro auto, un Tsuru, que
por los logotipos que se logra apreciar mediante cámaras de seguridad de la misma ciudad. Era un taxi, la intercepta por la parte de enfrente. Y el tercer sujeto, que se trasladaba en una motocicleta. El mismo sujeto que llevaba un arma de fuego y hace que se impacte balas, es decir, acciona el arma en contra de Cecilia Pérez Agón. El sujeto llega, se baja de la motocicleta, se coloca de la parte del lado derecho, es decir, del parte del copiloto, por la parte de atrás del asiento trasero, y le dispara por detrás, impactando varios disparos de bala en tanto la espalda y cerca de la nuca de Cecilia. Asimismo, los sujetos huyen del lugar de los hechos y Cecilia pierde la vida posteriormente momentos después por desangramiento y heridas graves que provocaron las mismas balas. Ahora, en cuanto a las investigaciones que se han realizado durante estos meses, los dos sujetos fueron identificados, inclusive ya han sido procesados. Y estos sujetos, dentro de sus pertenencias, cuando fueron procesados, es decir, cuando fueron aprehendidos por la policía, dentro de sus dispositivos, es decir, sus teléfonos celulares, se encontraban mensajes precisamente con el ex esposo de Cecilia Pérez Agón, refiriéndonos a Juan Carlos García, ex cónyuge, en el cual él mismo, dentro de cierta información, es decir, de ciertos mensajes, da a conocer, o se da a conocer, que los contrató a estos sujetos precisamente para llevar a cabo el asesinato en contra de Cecilia. Es así que estos sujetos fueron procesados y demás, y es así como se le vincula dicho delito de feminicidio en contra de Cecilia. Como bien se sabe, por investigaciones hechas por la misma fiscalía, este sujeto los conoció a estos mismos tres precisamente los 10 meses que pasó dentro del centro penitenciario. Los conoce y los contrata posteriormente. Asimismo, se dio lugar a esas tres personas o más bien 2 personas para su aprehensión, dado que por cámaras de seguridad se logra apreciar que inclusive Cecilia fue acechada de 3 a 2 kilómetros antes de su asesinato. Entonces, ese sería tal cual la narración del Ministerio Público. Y aquí, pues, posteriormente he expresado los alegatos de apertura. Se va a proceder al desahogo de la prueba. Se iniciará el desahogo de la prueba ofertada por el Ministerio Público en el orden que el juzgador o la juzgadora determina. Es decir, yo, agente del Ministerio Público, llego y puedo presentar primeramente los antecedentes, es decir, mediante un experto, un perito, en cuanto en relación, o es decir, al médico que atendió a Cecilia cuando fue tentativa de homicidio, que se le vincula y puede acreditar de que
fue él quien examinó y se pudo apreciar y fue ingresada porque fue golpeada por Juan Carlos García. Asimismo también como las cámaras de seguridad de la ciudad, mismas que pueden captar a los sujetos que intervinieron en dichos actos. Esos videos los presenta el Ministerio Público ante el juez, juzgador, para que los valorice y ayude para tomar una cierta decisión dentro del juicio. Eso sería alguna de las pruebas. Entonces, posteriormente también le dará la palabra, como lo hemos mencionado, al asesor jurídico e inclusive al defensor, es decir, del imputado, para que presente sus pruebas. Posteriormente se realizará el desahogo de la prueba, como ya lo habíamos mencionado. Tanto que las que hayan ofrecido la víctima o ofendido, o a través de su jurídico, para que finalmente las desahoguen. Todas las pruebas que hayan ofertado la defensa inclusive. La dinámica del desahogo de la prueba, especialmente en el caso de testigos y peritos, es el siguiente. Quien haya ofrecido a ese testigo o perito empezará por realizar el interrogatorio. Posteriormente se le dará uso a la palabra a la contraparte para que realice una serie de preguntas, es decir, va a ser un contrainterrogatorio de ese testigo, es decir, del testigo que presentó la contraparte. El Código Nacional establece una serie de preguntas que no están permitidas y son las partes las que tendrán que objetar para que el juez entre a decisión sobre si es permisible o no la pregunta. Es decir, ejemplo práctico, estamos en la praxis. El Ministerio Público, o en este caso sería, supongamos, el asesor jurídico, para ser más específicos, puede presentar a un testigo, mismo que puede ser perito. Le podrá hacer ciertas preguntas, en el cual le va a decir, tal vez preguntas como de: ¿usted examinó a Cecilia Pérez Agaún cuando presentó ciertos o llegó al hospital y presentó ciertos rasgos de violencia graves? El perito contestará: sí. ¿Cuándo la atendió? Y a lo mejor le dará la fecha, ¿no? Pueden ser preguntas meramente cerradas, es decir, las partes van a preguntar y los peritos o testigos van a responder sí, sí, es decir, preguntas cerradas. Posteriormente viene el contrainterrogatorio. Dicho contrainterrogatorio quiere decir que la contraparte va a interrogar al testigo o perito que presenta la contraparte precisamente. A lo mejor ahí podrían cambiar un poquito más las preguntas, un poquito más abiertas, pero que son permitidas por la misma norma. Tal vez un perito le pueda preguntar: ¿cuántos años lleva practicando la medicina forense? Él mismo puede responder: 20 años. ¿Cuántos dictámenes hace al mes? No sé, 40 y demás. Tal vez para poder ver la realización, o es decir, su experiencia dentro de la misma materia que los ocupa cada uno de los peritos. Ahora bien, este tipo de interrogatorios, contrainterrogatorios y recontrainterrogatorios
pueden durar un buen tiempo, pueden ser algo extensos, inclusive pueden ser algo desgastables. Por ello, a veces en algunas cuestiones pueden cerrar la audiencia, es decir, darle cierto fin y reaperturarla en un día siguiente dado por el desgaste. Entonces puede haber interrogatorio contra interrogatorio y así sucesivamente. Inclusive si el juez que cree que es necesario dejarla hasta ahí porque ya fue como que suficiente el poder sacar información sobre la que es la más concreta o que es verdadera, hasta ahí podrá decir que se acaba el interrogatorio. Desahogada la prueba y en caso de que no se haya ofrecido prueba nueva, obviamente, de refutación o de superviniente, el juez que preside declarará cerrado el desahogo de la prueba y procederá de manera inmediata a los alegatos de clausura, empezando otra vez por Ministerio Público, posteriormente el ser jurídico de la víctima